Vamos a un nuevo sector de hora 23 y a uno de los temas anunciados. Estamos en compañía en nuestros estudios de Milton Gómez, ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, a quien doy la bienvenida. Don Milton, buenas noches, bienvenido a Bolivisión. Buenas noches y bueno, quienes están todavía a esta hora mirando este programa, que Casi también, madrugando. sí, que es interesante que bueno, la gente pueda escuchar opiniones de todo lo que se tiene en el país. Esa es nuestra intención. Para quienes no lo conocen, ya lo decía, usted fue el máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana. ¿En qué periodo lo recordamos? Dirigente de la COPI fui el año 1990 al 92 y después del 2000 al 2002. ¿Y actualmente a qué está dedicado? Bueno, yo trabajo en la Universidad Nacional Siglo XX, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que trabajar para tener el pan del día. Seguro que sí, que es una de las más grandes del país, ¿no? Bueno, la universidad tiene 10.000 estudiantes, que no es poco, estudiantes, 10.000. sí, ¿no? Entonces está llevando cursos de formación profesional y además de ese de posgrado. Muy bien. En su experiencia sindical, que es de verdad extensa, porque antes de llegar al máximo cargo de responsabilidad en la Central Obrera Boliviana estuvo vinculado a otros sectores, ¿cómo valora el conflicto que se presenta actualmente entre los médicos y el gobierno? ¿Qué chances da a uno de los dos sectores de lograr imponer, o por lo menos, para decirlo de forma más diplomática, aceptar sus puntos de vista? Bueno, yo entiendo de que los problemas que se presentan deben ser racionalmente planteados y tratar de conseguir siempre algo. Pero resulta en este caso de que hay una disposición legal, posible disposición legal, que se piensa implantar en el país, ¿no es cierto? Y además de eso los médicos rechazan. Pero también tenemos que entender, ¿no?, que todo ser humano tiene errores. Y en este caso los médicos también. Hay negligencia médica. Tenemos que aceptar eso que existe. Pero no todos también cometen ese hecho, ¿no? Entonces, esto está trayendo serios problemas, ¿no? Y están varios días en conflicto. Entonces, ellos deberían solucionar. Como ex dirigente, usted sabe que existe un cálculo en la negociación en ambas partes o en más de dos en cualquier conflicto, ¿verdad? Sí, porque, bueno, por lo menos en la experiencia, Que usted ha negociado muchos claro, conflictos. porque yo trazaba en los problemas a ver hasta dónde va a avanzar en este punto, ¿no? Que voy a avanzar, qué porcentaje, ¿no es cierto? Porque después, cuando se agudizan los problemas, nosotros hemos tenido fuertes enfrentamientos con la policía, con el ejército, ¿no? Pero hemos sabido también solucionar los problemas porque, ¿no es cierto?, discutíamos y la racionalidad siempre se imponía. La racionalidad siempre se imponía. Sí. Ojalá suceda lo mismo en el actual conflicto. Ojalá. Para cerrar este tema, antes de hablar del caso de los papeles de Panamá, ¿cuál ha sido el conflicto más crítico que enfrentó usted como máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana y con qué habilidad negociadora lo resolvieron? Bueno, a ver, me recuerdo un enfrentamiento en una mina, la mina de Amaya Pampa, Capacirca, Capacirca. en diciembre, en los días de Navidad cabalmente, ¿no? Que son 22 años, algo así. Entonces, ahí los trabajadores mineros plantearon puntos en su pliego de peticiones. Y nosotros consideramos como dirigentes a ver si eran sus puntos viables o no. Y ellos tenían razón, los mineros tenían razón. Por ejemplo, ¿no?, nosotros hemos encontrado unos documentos, por ejemplo, el caso de pago de impuestos, Capacirca, ¿no?, que les descontaban a los trabajadores mineros y eso no llegaba a impuestos. Que recordamos era una empresa privada. Sí, y denunciamos en todos los niveles, ministerio, parlamento, nadie nos escuchó y seguían los planteamientos. Y la respuesta, más bien del gobierno de ese tiempo, de Gómez Sánchez Lozada, fue enfrentar a los mineros con el ejército y la policía. Tuvimos heridos, muertos y todas esas cosas. ¿Cómo se llegó a una solución? Bueno, discutimos.
porque discutimos en una unidad militar de Usía, ¿no? Amanecimos discutiendo y todas cosas, pero finalmente pacificamos ese enfrentamiento que hubo. La razón de los mineros y no escuchar de parte del gobierno los planteamientos que hubo en ese tiempo. Lo que nos lleva a recordar la fórmula quizás más sabia para la resolución de conflictos, no sé si comparte mi punto de vista, el diálogo y el concepto que mencionaba hace algunos instantes, la racionalidad entre las dos partes o más involucradas en una disputa. Claro, porque, a ver, en las guerras mundiales, ¿no? Mientras las tropas militares se enfrentan, los comandantes, ¿qué hacen? A veces revisemos nomás lo que pasó en caso de Bolivia, en la guerra del Chaco, ¿no es cierto? Los comandantes negociando, los soldados, las tropas enfrentándose, ¿no? Y encontrando después de enfrentamientos, muertes y todas cosas, ¿no es cierto? Llega la paz, ¿no es cierto? Y se acuerda que debe haber paz en el país y en Paraguay también. Muy bien. Hablemos ahora del tema relacionado con el informe que esta semana entregó la Comisión Especial Mixta de Investigación de los Papeles de Panamá. Fue presentado al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Me comentaba que usted ha hecho algún estudio e investigación sobre el tema. ¿Cuáles son sus conclusiones sobre, a la vez, las conclusiones que ha emitido esta comisión respecto a este asunto? Bueno, a ver, yo lo veo este problema también desde un carácter político. ¿Por qué lo digo eso? Porque en varios países donde hay fórmulas capitalistas siempre se trata de evadir las ganancias y las utilidades. Y por ahí que hago el análisis y digo, si fuera un control bien hecho en cada país, no habría problema de evadir, ¿no? Y hay una contabilidad que se debe manejar siempre bien, ¿no? Pero en este caso, ¿quiénes evaden los papeles de Panamá, de Bolivia, ¿no es cierto? Parece que estuvieran manejando una contabilidad de segunda mano, donde son libres de sacar y meter la plata. Cuando en un país donde hay normas, hay reglas que debemos cumplir. Por ejemplo, si uno quiere depositar o retirar dinero del banco, te preguntan, ¿para qué quieres el dinero? Para decirte $50,000. ¿Cuál es el fin? ¿No? Para la gente que quizás no conoce suficiente del tema, sí. Hablamos de los papeles de Panamá, sí. Se llama Papeles de Panamá, a la investigación que realizó un grupo de decenas de periodistas a nivel continental en nuestro continente, que estableció que existen paraísos fiscales en la región, en los cuales muchos empresarios, figuras de la política, figuras del deporte, depositan fondos burlando los controles fiscales y el pago de impuestos en sus respectivos países. Básicamente se trata de eso cuando nos referimos a los papeles de Panamá. Don Milton nos decía, en nuestro país los controles no son aparentemente lo suficientemente rigurosos para evitar que se presente la figura de la salida de capitales sin cumplir con la normativa reglamentaria. Así es, hasta cierto nivel te controlan, pero para arriba, no. Yo decía que para depositar o sacar plata hay que justificar. Si quieres tú depositar plata y manejas, por ejemplo, en Bolivia, tienes que justificar de dónde viene ese dinero. Y en Panamá no. ¿No es cierto? Quien quiere lleva el dinero, bueno, deposita, puede crear empresas libremente y todas las cosas. Y por ahí se comienza la evasión de impuestos, ¿no? Yo conozco alguna parte de la gente, ¿no es cierto?, que quiere tener plata, pero a como de lugar, ¿no es cierto? Está bien que alguna gente tenga su plata trabajando, pagando todo lo que se debe, pero no evadiendo, porque en el fondo, ¿no es cierto?, los papeles de Panamá es evasión de impuestos,
porque lo manejan libremente los dineros, y esto se lo ha explicado de esa manera al país. Básicamente esa es la figura. Eso es, y además de eso está acompañado, ¿no es cierto?, de un problema de vínculos. No puede ser personas extrañas, sino personas vinculadas a un problema que, bueno, seguramente deben hacer acuerdos para no denunciarse, más bien protegerse entre ellos. Porque lo ha dicho la misma comisión que ha investigado el tema, no es ilegal el traslado de capitales a otras naciones e incluso a los paraísos fiscales, como se los llama, pero sí es ilegal no cumplir con la normativa del pago de impuestos, tributos y otros que están establecidos en las leyes del país. Así es, ¿no? Por eso yo siempre digo que todos debemos cumplir con la ley, ¿no? Yo decía, a ver, yo trabajo, me gano un salario, de ahí el impuesto sagrado, ni un centavo. Lo dice un exsecretario ejecutivo de la ACO, con mucho valor de Estado. Claro, y además de eso, ni las facturas se pueden comprar, tienen que ser facturas originales de compra y venta que has hecho para tus descargos. Y en este caso hablas de millonarios de plata, ¿no es cierto? Entonces, eso sí, eso es burlar y jugar con los destinos de un país. Y así como hay personas que posiblemente han burlado esos controles, hay una debilidad evidente en los controles del Estado. La Unidad de Investigaciones Financieras, el Banco Central, impuestos nacionales, que quizás no cuentan con las herramientas suficientes, y esa falta de normativa ha permitido esa permisividad en la salida de capitales, con las consecuencias que ahora estamos conociendo. Bueno, tenemos ahora un Estado débil en el control. Ahora estamos poco tal vez mejorando, por eso se ha descubierto también, ¿no es cierto? Pero antes, yo digo, a ver, en el país han burlado leyes, han justificado todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto de plata se habrá ido del país? ¿No? Uno, con ese argumento de la privatización o capitalización, en el pago de impuestos, porque tenían el poder, el control en el aparato estatal. Ahora va poco a poco mejorando, ¿no es cierto? Y esto también se atrevieron los del Parlamento, ¿no es cierto?, a hacer la investigación. Ahí se encuentran, ¿no?, los malos manejos. Gracias por sus apuntes sobre el tema la investigación papeles de Panamá. Volviendo a su anterior rol de máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana, ¿cómo ve en el presente que contemos con una Central Obrera Boliviana con una posición crítica al gobierno y con sectores sindicales que tienen una posición más bien próxima al gobierno? La unidad sindical de otros tiempos se ha roto en este proceso que vivimos actualmente en Bolivia. ¿Comparte este criterio? Y yo he vivido tiempos también más o menos igual que estas, cuando era dirigente minero, ¿no? Y resulta, por ejemplo, en el tiempo de la UDP, ¿no?, teníamos compañeros dirigentes oficialistas, dirigentes opositores, ¿no?, pero nosotros teníamos la capacidad de debatir y discutir, ¿no? Esa discusión esencialmente político, ¿no?, nos llevaba a la unidad. Lo que falta ahora es eso, debatir, discutir, ¿no es cierto?, temas profundos para que se mantenga, en este caso la COP, bastante unida. Lo que ahora parece que temen discutir los temas de fondo. Y no hay que dejar eso escapar, sino hay que debatir y sacar resoluciones que te puedan unificar. ¿Usted cree que los llamados movimientos sociales han desplazado el papel de la Central Obrera Boliviana y la han convertido casi en un actor secundario del escenario político y sindical del país? Mire, lo que pasa es que todo este ámbito es coyuntural. Yo diría, ¿no es cierto?, los movimientos sociales están presentes, ¿no es cierto?, que son algunos parte de la Central Obrera Boliviana, son organizaciones que son afiliadas a ellos, a la COP, ¿no es cierto? Pero
tengo que decir yo que esta falencia de la discusión que digo yo, ¿no es cierto?, está ausente. Si eso se llevara a cabo y auspiciado por la dirigencia de la COP, con seguridad que hubiera unidad en el movimiento sindical. A Juan Lechín ¿cuántas veces lo han criticado? Compañero Lechín, muchas veces menerista y todas cosas. Pero mantuvo la unidad de la Central Obrera Boliviana. No, pero ahora lo que falta es esto en los líderes actuales de la dirigencia sindical. Y en los líderes de todos los sectores. Don Milton Gómez, exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, gracias por haber asistido a esta invitación de Bolivisión y de Hora 23. Les deseamos éxito en las labores que cumple actualmente en la Universidad Siglo XX y estaremos al tanto de las investigaciones, los aportes y la experiencia que pueda brindar como exdirigente al actual escenario sindical del país. Así es, ¿no? De igual manera, saludar a todos los trabajadores de todos los sectores, campesinos y todo, que existen en nuestro país. Todos que dan su fuerza de trabajo al país, ¿no? A ellos, aunque sea un poco anticipado, felicitarlos en este fin de año y esta Navidad que viene el próximo año. Gracias, un saludo muy oportuno, especialmente cuando nos acercamos justamente al final de esta gestión.